embarazo en vías de prolongación o también llamado actualmente embarazo cronológicamente prolongado, ¿ya? ¿Por qué estos títulos actualmente? Porque no se puede definir o llegar concretamente a algo exacto a un diagnóstico de un embarazo postérmino. Por eso es que se cambia constantemente el denominativo embarazo postérmino, ¿ya? Por eso es que actualmente se llama en vías de prolongación o cronológicamente prolongado, para no decir embarazo postérmino. Bien, pero igual, vale cualquiera. ¿Cómo definimos un embarazo postérmino? Para definir un embarazo postérmino hay que saber cuánto dura un embarazo normal, y eso lo hemos llevado en obstetricia el año pasado. Un embarazo normal tiene una duración de 280 días, habíamos dicho, ¿no ves? ¿Sí recuerdan? Esto en meses es 9 meses, ¿no ves? Solares, ¿no ves? Y en días o meses, 9 meses, y en semanas, perdón, 40 semanas, ¿no ves? 280 días, 9 meses y 40 semanas. Bien, hay dos definiciones. Unos autores dicen que embarazo posttérmino es aquel embarazo que se prolonga más allá de las 42 semanas, ¿ya? Más allá de las 42 semanas. Algunos autores dicen eso, con un intervalo, ¿ya? Que puede ser menos 14 días o más 14 días, ¿ya? O sea, que arriba de las 38 sigue considerándose un embarazo normal, o incluso hasta las 42 semanas, o sea, pasando las 40 semanas sigue considerándose normal, ya, para algunos autores, pero arriba de las 42 semanas recién algunos autores consideran embarazo posttérmino. Pero para mí y otros libros dicen embarazo posttérmino es cuando el embarazo se prolonga mayor a las 40 semanas. Esta definición es la más correcta para mí, ¿ya? No tanto de las cuales muchos se prolongan los otros, ¿ya? Embarazo, entonces, posttérmino o embarazo en vías de prolongación o cronológicamente prolongado es cuando el embarazo está más de las 40 semanas. ¿Listo? Bien, eso en cuanto a la definición. ¿Cuánto es la incidencia? 17%. Es evidentemente una incidencia elevada en el sentido de que nunca, como les dije, nunca se llega a un diagnóstico exacto en cuanto al embarazo posttérmino, ¿ya? Casi la mayoría tiene falsos positivos, o sea, tienen el diagnóstico de embarazo posttérmino, nace el bebé y resulta ser de 38, 39 semanas, ¿ya? Por eso es que tal vez esta incidencia es solamente tomando en cuenta la parte obstétrica, porque si tomáramos en cuenta la parte de neonatología, yo creo que la incidencia es mínima. Por eso todos los embarazos posttérminos diagnosticados, por lo menos un 50% no son embarazos postérminos, ¿ya? Bien, pero está en el libro así, 17%, ¿ok? Bien, factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el embarazo posttérmino? En realidad no existe ni etiología ni factores de riesgo estudiados específicamente de por qué se prolonga un embarazo, por qué no se inicia un trabajo de parto en lo que corresponde a las semanas de gestación. No hay. El único antecedente como factor de riesgo que han encontrado podría ser los antecedentes igual de embarazos posttérminos, es decir, que la mujer embarazada en su segundo embarazo ha tenido embarazos postérminos y posteriormente puede que tenga también embarazos postérminos. El antecedente de embarazos posteriores es el único factor de riesgo relacionado con el mismo embarazo posterior. No hay algo específico, ni con la etiología, ¿ok? Bien, antecedente de embarazos posteriores, no se olviden, ¿ya? Bien, etiopatogenia. Resulta ser que el embarazo posttérmino se produce por dos factores, principalmente. Teóricamente, también porque no se sabe con exactitud, es así como los mecanismos que inician en el trabajo de parto son teoría nada más. Bueno,
Se dice por una parte que las sustancias que inician el trabajo de parto están alteradas. ¿Ya? Es decir, ¿cuáles son las sustancias que inician el trabajo de parto? Bien, oxitocina y prostaglandinas principalmente, ¿no ven? Entonces, estas sustancias o se secretan mal, no se secretan, o su secreción es deficiente, o bioquímicamente están alteradas estas sustancias. Por ende, no cumplen su función adecuada para que inicie un trabajo de parto. Por eso es que ese embarazo se prolonga. ¿Ok? Lo segundo, podría ser malformaciones fetales. Normalmente, para que se inicie un trabajo de parto, y eso se sabe en obstetricia, en fisiología obstétrica, para que se inicie un trabajo de parto, tiene que haber o existir la ley de Pajot. La cabecita del bebé tiene que ser cilíndrico para que inicie el trabajo de parto. Porque un parto podálico muy rara vez inicia el trabajo de parto. Sí puede, pero muy rara vez. ¿Ya? Para que se inicie tiene que ser algo esférico, la cabeza del bebé. Entonces, si ese bebé tiene, por ejemplo, una anencefalia, ¿no ve? O algún problema a nivel de, o una hidrocefalia muy grande, una hidrocefalia, no va a iniciar pues un trabajo de parto, ¿no ve? Entonces eso claramente se sabe en la fisiología, tiene que ser cilíndrico y acomodarse a la pelvis superior. Pero si no es cilíndrico, hay anencefalia u otro tipo de malformaciones, o es muy grande como la hidrocefalia, pues en ese embarazo no se va a iniciar un trabajo. Por ende, estas serían, dice dentro de la etiopatogenia, la explicación más o menos del por qué se produciría que el embarazo se alargue más de lo normal. Ya sea que las sustancias que inician el trabajo de parto estén mal o bien malformaciones fetales. ¿Ok? Bien, ¿cómo diagnosticamos el embarazo postero? ¿Puedo usar? El diagnóstico del embarazo postérmino también no es tan exacto, no es tan específico. Y en la medicina, jóvenes, nunca hay un dato exacto. Por eso es que cuando ustedes estén frente a su paciente, diagnosticando, haciendo un tratamiento, nunca tienen que aseverar y decir, bueno, señora, con este medicamento se va a curar usted al 100%. Es el peor error que comete el médico. ¿Ya? La medicina es bien cambiante y en la medicina nunca es 2 más 2, 4. ¿Ya? Es una ciencia demasiado inespecífica. Por eso es que todo el tiempo hay artículos, se saben nuevas cosas, va cambiando. Lo que yo les estoy diciendo ahora puede que mañana, pasado mañana, la otra semana esté totalmente errado, cambiado. Entonces es así la medicina, es bien cambiante. Por eso es que todo el tiempo estudiamos, leemos, todo el tiempo nos estamos actualizando. No hay que esto es de hace 20 años, digamos, ¿no? Entonces todo el tiempo se va actualizando la medicina. Y es así, es una ciencia muy inexacta. Igual, entonces cuando ustedes están haciendo diagnóstico y tratamiento de sus pacientes, sí, obviamente van a aproximarse a un diagnóstico, pero nunca va a ser al 100%. Y también su tratamiento siempre va a ser aproximarse o un tratamiento aproximado que le van a hacer. Nunca va a ser eficaz al 100%. Porque si ustedes le dicen, señora, con este tratamiento usted está totalmente curado, puede ser que el organismo de esa paciente reaccione de diferente forma, el medicamento produzca alguna reacción, etcétera, etcétera, y no le hagan tratamiento. La paciente va a decir, no sirve. Pero es así la medicina, es cambiante, ¿ya? Entonces, al hablar de diagnóstico, nos basamos en lo que es la fecha de última menstruación, nos basamos en lo que es una ecografía y nos basamos en una ecografía doble, ¿ok? Prácticamente ese es más o menos, en resumen, el diagnóstico para un embarazo postérmino, ¿ya? Entonces, primero la fecha de última regla. Nosotros preguntamos a la paciente cuándo fue la fecha de última regla y de acuerdo a eso determinamos la edad de gestación. Pero, bien sabido es que pues no todas las mujeres se acuerdan de su fecha de fecha. Es más, prácticamente casi la mayoría de las mujeres, de las pacientes que van a tener, no se acuerdan la fecha de última regla. ¿No ven? No saben cuándo han menstruado. ¿Ya? Entonces, ahí hay otro error. ¿Ya? Si por lo menos se tuviera un dato exacto de la fecha de última regla, ya tendríamos algo o gran parte del diagnóstico si realmente se tratara de embarazo. ¿Ya? Segundo, la ecografía.
nosotros habíamos hablado al hacer ultrasonografía obstétrica el año pasado en obstetricia, de que hay edades específicas para determinar la edad gestacional, pedir ecografía a cierta edad gestacional. Entonces, las ecografías del primer trimestre, específicamente hasta las 12 semanas, y esto les he hablado el año pasado, son más o menos las que más se acercan para determinar una edad gestacional, ¿ya? Son las que nos dan mayor fiabilidad para determinar una edad gestacional. Las ecografías de las primeras 12 semanas. ¿Por qué? Porque el feto, hasta las 12 semanas, en todos los embarazos crece de forma igual, ¿ya? Entonces el ecografista, para medir esa longitud cefalocaudal, lo va a hacer en todos los embriones. En realidad ese embrión no es feto, en todos los embriones, ya hasta las 12 semanas. Pero a partir de las 12 semanas ya el crecimiento es desigual. Algunos van a crecer más, otros menos, etc. Entonces ya no se puede determinar una edad gestacional. Pero hasta las 12 semanas todos crecen los embriones de la misma forma. No hay embriones chiquititos, embriones no. Crecen igual hasta las 12 semanas. Por eso es que es un dato casi fidedigno determinar mediante las ecografías de las primeras 12 semanas para una edad gestacional, ¿ya? Ahora, con esto no quiero decir que solamente tomen en cuenta ecografías de las 12 semanas. Son las que más nos ayudan, son las que más se acercan a la edad gestacional acorde, pero no es todo. Hay que tomar en cuenta también, si te trae la paciente una ecografía de 20 semanas, hay que tomar en cuenta una de 30, 35, 37, 38, hay que tomar en cuenta, ¿ya? Pero las que más se acercan, vuelvo a repetir, son las ecografías de las primeras 12 semanas, ¿ok? Bien, y finalmente la ecografía Doppler, esto principalmente para ver si hay un buen flujo sanguíneo, ya sea a través de la arteria uterina, a través de la arteria umbilical o a través de la arteria cerebral media, ya las más específicas y las que más se realizan. Después también hay de otros vasos sanguíneos, ecografía de otros vasos sanguíneos para determinar si realmente hay o no un buen flujo sanguíneo. ¿Ok? Bien. En la práctica, eso es lo que dice la teoría. En la práctica, lo que hay que hacer es tomar en cuenta todas estas alternativas y sacar un promedio, término medio, ¿ya? Si te dice fecha de última regla y te da 38 semanas, por todas las ecografías te da más o menos 36 a 37, y por la ecografía Doppler te dice que todo está bien, tanto la arteria umbilical, la arteria cerebral media, la arteria uterina, que no hay ningún problema con el flujo, pues bueno, eso significa que no se está tan bien pasando el embarazo. Bien, entonces si tomamos en cuenta todo esto, ¿no?, sacamos un promedio, un término medio, más o menos con todas sus ecografías, supongo que la paciente, ¿no?, podría estar en 37 semanas. Eso en la práctica, ¿ya? Porque la fecha o la teoría que te dice, de acuerdo a FUN, de acuerdo a ecografía, o finalmente determinar cómo hacer a la paciente en ecografía. ¿Ok? Bien, eso en cuanto al diagnóstico. Aquí también juega un papel importante el examen físico, ¿ya? Sobre todo con la medición de la altura uterina, ¿ya? Es decir, vos le mides la altura uterina a la paciente, y si esa altura uterina te da entre 32 a 35 centímetros, puede que este embarazo ya esté término, ¿ya? Puede ser, a ver, por ejemplo, su ecografía que te dé 37 semanas y su altura uterina te dé 30, entonces no hay correlación con esto. Entonces, hay que tomar en cuenta todos estos aspectos. Y pongamos más el examen físico, específicamente hablando de la altura uterina. ¿Ok? Bien. Eso en cuanto al diagnóstico de lo que es embarazo posterior. ¿Cómo hacemos seguimiento a la mujer con embarazo posterior? ¿Puedo hablar? El seguimiento es de la siguiente forma. Si la paciente llega hasta las 40 semanas, ¿ya?,
hay que hacer un control diario de esta paciente, todos los días, porque no ha iniciado todavía trabajo de parto y ya ha entrado a las 40 semanas. Hay que hacer un control diario, ¿ya? Y hacemos un control diario ¿con qué? Con ecografía, hacemos un control ecográfico con ecodoppler, ¿ya? Hacemos control con ecodoppler y hacemos un control con monitoreo fetal. ¿Ok? Bien, control con ecografía, ¿para qué? Para ver sobre todo la cantidad de líquido amniótico, el ILA, lo que hemos hablado de orbidramus y polidramus. ¿Por qué? Porque a partir de las 40 semanas puede que haya una disminución súbita de líquido amniótico. Ya, ahí ya te está dando un dato, esta paciente podría estar entrando a un embarazo completo. Entonces vos cuando pides una ecografía, pedile ILA, índice de líquido amniótico, menor a 5, y hemos dicho que es oligodramus, ¿no ven? Entonces, ya, esa paciente está entrando a las 40 semanas, por eso es que está disminuyendo su líquido. ¿Ok? Además podemos ver lo que es la madurez placentaria, ¿ya? Cuando ya se acerca o ya está a las 40 semanas, en la placenta, especialmente cuando está en grado 3, se observa calcificaciones placentarias, ¿ya? Calcificaciones placentarias. Eso es lo que se observa cuando ya está con un embarazo postérmino o llegando a las 40 semanas. ¿Ve? Esos datos nos ayudan, tanto el ILA como la madurez placentaria, principalmente con la presencia o no de calcificaciones placentarias. Segundo, el ecodoppler, ¿no? Eso es para ver si hay o no buen flujo placentario, porque obviamente ya a las 40 semanas esa placenta también va a entrar en una insuficiencia placentaria, ya, porque ya se está pasando ese embarazo. Entonces ya no va a haber un buen flujo de las arterias umbilicales, de la arteria uterina, pero principalmente de la arteria cerebral media. Cuando la arteria cerebral media, esto es una abreviación internacional, cuando la arteria cerebral media ya disminuye el flujo, sí o sí hay que interrumpir embarazo, ¿ya? Sí o sí. En cambio, cuando hay una disminución del flujo de la arteria uterina o umbilical, todavía se puede hacer controles, ¿ok? Bien, finalmente el monitoreo fetal, ¿no ven? Ese estudio que parece un electrocardiograma para determinar ¿qué? El bienestar fetal, ¿ya? Si ese bebé, si ese feto goza de buen bienestar fetal, ¿ok? Bien, esto tienen que hacer cada día estos controles, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué todos estos controles? ¿Y por qué arriba de las 40? ¿Por qué nos fatigamos arriba de las 40? ¿Por qué nos fatigamos con embarazo postérmino? Porque una de las complicaciones más importantes del embarazo postérmino es obvio, ese bebé se puede morir, ¿ya? Como tiene insuficiencia placentaria, a partir de las 40 semanas entra en una insuficiencia placentaria, ¿ya? Hay una hipoxemia en el bebé y empieza a meconearse, se caca adentro del bebé, meconio, o sea, hay meconio, ¿ya? Entonces eso a la larga produce óbito fetal, ¿ya? Mucho cuidado entonces, no es que pues anda con 40 semanas y ya. Por eso es que los obstetras nos fatigamos mucho con los embarazos posteriores, ¿ya? Pero hay que hacer un buen diagnóstico. Como les digo, la mayoría, ¿qué es lo que hace? Toma en cuenta solamente la ecografía del primer trimestre, es decir, de las 12 semanas. Ahí ya está con 41 semanas, interrumpe el embarazo, 38 semanas. Particularmente, como les dije, en la práctica yo tomo en cuenta todo. Trato de aproximarme a una edad gestacional, ¿ya? No es a la ligera tomar en cuenta un diagnóstico de esta señora está con 41 años, interrupción, 37 semanas de desarrollo. O sea, hay que estar relativamente seguros, ¿ok? Pero ya cuando uno está seguro, sí, realmente parece, o no, o acercándose a su diagnóstico, dice, bueno, está entrando, parece esta señora a las 40 semanas, se hace control de esto. ¿Por qué? Porque esa paciente podría tener ovirifón. ¿Ok? Mucho ojo con eso. ¿Ok? Bien. Eso en cuanto al seguimiento de embarazo posterior. ¿Cuál es la conducta de un embarazo posterior? ¿Puedo hablar? ¿Qué hacemos con un embarazo posterior? Lo que hacemos es lo siguiente.
llega a las 40 semanas, hacemos control diario con ecografía, monitoreo fetal y ecodoppler hasta las 42 semanas. A las 42 semanas no se ha iniciado, le hemos dado chance 2 semanas más. No ha habido inicio de trabajo de parto. ¿Qué hacemos? Interrumpimos un embarazo, sí o sí. Ya sea parto o ya sea cesárea. Cualquiera de los dos, no importa. Parto, obviamente, si tiene buenas condiciones obstétricas. Y cesárea, pues si no tiene condiciones obstétricas, el feto es grande, tiene pelvis estrecha, etc. ¿No? Pero si tiene condiciones obstétricas, parto. Pero si no se ha iniciado el trabajo de parto, ¿qué hacemos, doctor? Inducto conducción. ¿Y qué es inducto conducción? ¿Qué es inducto conducción, doctor? Inducto conducción es otro capítulo, otro tema de la obstetricia. Inducción es iniciar trabajo de parto mediante fármacos, ¿ya? Utilización de fármacos. Conducción es utilización de fármacos cuando ya se ha iniciado el trabajo de parto para acelerar el trabajo de parto. ¿Me han entendido? Uno es para iniciar el trabajo de parto. Se utilizan fármacos para iniciar el trabajo de parto. Conducción es para acelerar el trabajo de parto. Ya iniciado el trabajo de parto. Es decir, en estas pacientes que no han iniciado trabajo de parto se le da misoprostol, análogo de la prostaglandina E2, ¿no ven? ¿Para qué? Para que haya maduración cervical y posteriormente se le pone oxitocina y para que empiece ya a dilatar. En cambio, la conducción es cuando la paciente ya está dilatando 1 o 2 centímetros y sobre eso nosotros añadimos oxitocina. ¿Ya? Hay diferencia, ¿no? No es lo mismo inducción que conducción. ¿Ya? Inducción es iniciar un trabajo de parto mediante fármaco. Conducción es acelerar el trabajo de parto ya inicial. ¿Ok? Bien, entonces, interrupción del embarazo. Parto, inducto, conducción. Cesárea, ya, si no cuenta o no tiene condiciones obstétricas adecuadas. ¿Ok? Bien, eso en cuanto a embarazo posterior. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Una pregunta, duda? Esta semana tiene que ¿Ah? Esta semana tiene que Entonces, en interrupción de embarazo, en el ya, parto, me olvidé. Entonces, 40 semanas, control diario, ¿no ve? Control diario. 42 semanas, inducto conducción o cesárea, ¿no ve? Otros autores, esto es lo que me olvidaba, otros autores, ya a las 40 semanas, cesárea o inducto conducción. por mucho tiempo. ¿Ya? Sí. ¿Por qué? Por el riesgo de óbito fetal. ¿Ya? O sea, otros autores esperan control diario hasta las 42 semanas y recién cesárea o parto. Pero hay otros autores ya desde las 40 semanas, parto o cesárea. Entonces, ¿cuál doctor? Yo desde las 40 semanas, ¿ya? Es lo que dice en el libro los estudios, pero particularmente yo lo hago desde las 40 semanas. ¿Por qué? Por el riesgo de óbito fetal. Porque es muy difícil controlar a la paciente con ecografía o monitoreo fetal todos los días. ¿Ya? Uno, por la alta afluencia de pacientes y dos, porque a veces la paciente no viene. ¿Ya? Eso va a chocar todo el tiempo. Entonces, para evitar el riesgo de óbito fetal, interrupción a las 40 semanas. ¿Ok? Bien, eso me olvidaba. Entonces, ¿usted cree que ni bien supera los 40 semanas ya hay que interrumpir el embarazo? En la práctica sí, a partir de las 40 semanas. En la práctica, porque yo lo que le estoy dando es teoría, libro. En el libro es lo que dices. ¿Ok? Otra pregunta sobre inducto, conducción, digamos, sí o sí hay que hacer los dos procesos de iniciar el trabajo de parto y acelerar el trabajo de parto. Claro. Vos vas a iniciar un trabajo de parto. ¿Con qué? La oxitocina no te inicia el trabajo de parto. ¿Qué hemos dicho en la anterior clase? ¿En qué tema lo hemos visto? En amenaza de parto prematuro. ¿Quién modifica
el cervix, el cuello, ¿quién te ayuda a modificar? Y así valoras la escala de visión. Prostaglandinas, no la oxitocina. La oxitocina simplemente te mantiene, te ayuda a que el ritmo de las contracciones se lleven bien y que aceleren las contracciones. No tienes un trabajo de parto. Cuidado que 40 semanas, métale oxitocina, nunca te va a dilatar esa paciente. Primero hay que madurar el cuello. ¿Y cómo maduramos? Una vez madurado el cuello, es decir, que ya ese cuello está intermedio, está con 1 centímetro de dilatación, queriendo adelgazar, por eso la escala de Bishop importante, siempre le metes oxitocina. La oxitocina te va a ayudar a mantener esas contracciones y a acelerar en algunas situaciones. Porque a veces hay situaciones donde las contracciones son muy intensas, frecuentes, pero quien te va a ayudar a que se normalicen esas contracciones es también la oxitocina. ¿Ya? Entonces, quien inicia el trabajo de parto son prostaglandinas. Quien mantiene y te va a dilatar hasta el final del trabajo de parto es la oxitocina. No hay más. A veces viene con 0, y hasta colegas, con 0 de dilatación, 40 semanas, oxitocina, pero nunca se va a iniciar un trabajo de parto. No hay eso ni por fisiología ni por eso. Lo primero hay que madurar el cuello. ¿Con qué? Con misoprostol. Ahora, ¿por qué no ponen algunos misoprostol? Obviamente, pues el misoprostol te puede producir contracciones muy intensas y continuas. ¿Ya? Entonces, si te produce eso, pues hay la probabilidad de que se produzca hasta ruptura uterina. ¿Ya? Por eso es la dosis bien baja, 25 microgramos. Y la tableta viene de 200 microgramos. O sea, tienes que partir la tableta, imagínate, lo más chiquitito es de chiquitito, y es difícil, ¿no? Es difícil. Entonces se pasan a veces con la dosis. Eso no es de misoprostol. Del misoprostol. ¿Ya? La dosis del misoprostol va disminuyendo desde que uno empieza a utilizar misoprostol, siempre disminuye la dosis. Por ejemplo, la dosis máxima se utilizará, por ejemplo, al inicio del embarazo. Puedes utilizar hasta 800 microgramos, o sea, 4 tabletas de misoprostol, 8, 10 semanas, pero a medida que va avanzando la gestación va disminuyendo la dosis de misoprostol. Cosa que si llegas a un embarazo postérmino, para madurar el cuello tiene que ser lo más mínimo, 25 microgramos. Esta es la dosis para madurar el cuello. 25 microgramos, ¿ok? Una vez que ya ha madurado el cuello, ese cuello está intermedio, está adelgazando, está con 1 centímetro de dilatación, recién le metes oxitocina. ¿Ok? Estamos. Inducto, la parte de inducto, prostaglandinas, conducción, oxitocina. Exactamente. No se conduce con prostaglandinas. Pregunta de si se conduce con prostaglandinas, sí me van a poner. Ya, estoy siendo bien claro, ¿no? Pero bueno, eso de inducto conducción es otro tema, ¿no? No voy a hablar algo específico, es un tema aparte. Bien, eso en cuanto a embarazo postérmino. El otro tema que vamos a llevar ahora, bien cortito, embarazo postérmino, es RCIO. Esta es una abreviatura internacional. ¿Qué significa RCIO? Bien, retardo de crecimiento intrauterino. ¿Ok? Retardo de crecimiento intrauterino. Esta es una abreviación internacional. ¿Puedo hacerles valer en su examen esa abreviación? Sí. Bien. ¿Cómo definimos al RCIO? El retardo de crecimiento se define cuando el feto, durante su embarazo, o durante el embarazo, cuando el feto durante el embarazo reduce su potencial de crecimiento, ya sea por factores externos o factores internos. Entonces, ¿cómo definimos al retardo de crecimiento intrauterino? Cuando el feto durante el embarazo, durante la gestación, reduce su potencial de crecimiento, ya sea por factores externos o factores. ¿Qué significa eso? Esa es la definición. Dice reduce su
su potencial de crecimiento. ¿Qué significa crecimiento? Crecimiento se refiere netamente cuando hay modificaciones o alteraciones durante todo el embarazo, tomando en cuenta la parte anatómica, estructural. Se refiere a lo anatómico, ¿ya? A lo estructural, ¿ok? En cambio, desarrollo se refiere a la parte funcional. Por eso hay dos materias que ustedes llevan desde lo que han empezado en medicina. Uno es anatomía y otro es fisiología. Por lo tanto, retardo de crecimiento dice reduce el potencial de crecimiento. O sea, solamente se está refiriendo a la parte anatómica, no funcional. Ojo. Por lo tanto, un bebecito puede nacer chiquitito, pero sus funciones están totalmente conservadas. ¿Ya? Eso que quede bien claro. El retardo de crecimiento, ahí está, hasta en el título, el retardo de crecimiento solamente se refiere a la parte estructural, a la parte anatómica, no a la parte funcional, no al desarrollo. ¿Ok? Bien, eso en cuanto a la definición. ¿Cuál es la etiopatogenia? Resulta que en el retardo de crecimiento intrauterino intervienen tres factores. ¿Ya? Primero, cuando hay una alteración en las hormonas de crecimiento del feto. Primero, alteración en las hormonas de crecimiento del feto. ¿Y qué hormonas? El principal y el primordial, hormona de crecimiento. Esta es una abreviatura internacional, GH, ¿ya? Hormona de crecimiento. Si se altera esta hormona, no se secreta bien, hay una secreción inadecuada, puede que haya retardo de crecimiento. Segunda hormona, la IGF. Igual, esta es una abreviatura internacional. Factor de crecimiento insulino, así se llama. Factor de crecimiento insulino. Obviamente estas abreviaturas están en inglés, por eso la G. ¿Ya? Entonces, la IGF igual. Si hay una secreción inadecuada, alteración con esta hormona, va a haber retardo de crecimiento. ¿Ok? Tercera hormona, IGF-1. Y cuarta hormona, IGF-2. Si hay alteración en estas cuatro hormonas, estas son abreviaturas internacionales. O si me ponen IGF-2, vale. ¿Ya? Pero cuidado que me pongan esto, no vale. Entonces, si hay alteración en estas hormonas, ya sea en su secreción o bioquímicamente están alteradas estas hormonas del feto, obviamente se va a producir retardo de crecimiento. ¿Ok? Entonces, alteración en las hormonas que secreta el feto. Otro, alteración en hormonas que secreta la madre. Alteración en hormonas que secreta la madre. Alteración en hormonas que secreta la madre. ¿Qué tipo de hormonas? Principalmente dos hormonas. Uno, el lactógeno placentario. ¿Ok? El lactógeno placentario. Y dos, la hormona tiroidea. El lactógeno placentario, como su nombre nos indica, se secreta en la placenta. Si hay una alteración con esta hormona, va a haber RCI. La hormona tiroidea. Obviamente la hormona tiroidea se produce en la tiroides de la madre. Entonces, si la madre tiene hipotiroidismo, va a haber alteración en la secreción de estas hormonas. Y por ende puede que haya retardo de crecimiento. Por lo tanto, mucho ojo cuando ustedes vean a una paciente con hipotiroidismo, ya siempre piensen, puede ser que esta madre
haga un retardo de crecimiento intrauterino o el feto haga un retardo de crecimiento intrauterino. ¿Ok? Ojo. Bien, eso en cuanto a la alteración de hormonas maternas. Y finalmente, un tercer factor dentro de la etiopatogenia para que se produzca el retardo de crecimiento es el factor genético. Es decir, una alteración en el factor genético ya podría producir retardo de crecimiento intrauterino. Existe un estudio del genoma imprinting que está en inglés. Imprinting, genoma imprinting. Hay una alteración en este código genético, ¿no?, el cual estuviera relacionado con el crecimiento del feto. Entonces, cuando hay alteración en este genoma imprinting, podría producirse el retardo de crecimiento. Con que me digan alteraciones en el factor genético, suficiente. Entonces, estas tres alteraciones podrían producir retardo de crecimiento intrauterino. ¿Ok? Eso dentro de la etiología. Bien, ¿podemos ver? Clasificación. La clasificación del RCIO es clásica. Hay un RCIO simétrico, ¿ya? Simétrico. Y hay un RCIO asimétrico. ¿Ok? RCIO simétrico y asimétrico. El RCIO simétrico se da en el 20% de los casos. Es decir, es menos infrecuente que el RCIO asimétrico, que se produce en el 80% de los casos. Es decir, que de 10 pacientes con retardo de crecimiento intrauterino, 8 son asimétricos y solamente 2 simétricos. ¿Y a qué se refiere? Como su nombre nos indica, es cuando el crecimiento ya deficiente que hay se produce de forma simétrica. Es decir, talla, peso, perímetro cefálico, que es algo estructural, están de forma simétrica. Chiquitito, pero de forma simétrica. ¿Ya? Bien. En cambio, el asimétrico es cuando ese crecimiento, como su nombre nos indica, es asimétrico, desigual, desproporcional. Es decir, peso puede que esté bien, talla alterada. Puede ser que el perímetro cefálico esté bien y la talla esté alterada. Puede que sea un bebé chiquitito, pero con un peso adecuado. Puede que sea ese bebé delgadito, flaquito, pero con una talla adecuada. O sea, desigual, asimétrico. ¿Ya? Bien, eso en cuanto a la clasificación, una clasificación clásica. Este simétrico también se llama RCIO de tipo 1 y el asimétrico también se llama RCIO de tipo 2. ¿Ok? Bien. Factores de riesgo. Múltiples factores de riesgo dentro de lo que es RCIO. Hay factores de riesgo materno, hay factores de riesgo placentarios y hay factores de riesgo fetales. O sea que aumentan el riesgo de RCIO. ¿Qué factores maternos? Por ejemplo, antecedentes de RCIO, es decir, la madre en su anterior embarazo ha tenido RCIO. Desnutrición es un factor de riesgo, desnutrición materna para que se produzca RCIO. Tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, factores de riesgo para hacer RCIO. ¿Ya? Otro, volvemos, multiparidad. Hecho de que haya tenido 2, 3, 4, 5 hijos, factor de riesgo para RCIO. ¿Ok? Patologías obstétricas, hipertensión gestacional, diabetes, hipotiroidismo, anemia, factores de riesgo para RCIO. ¿Ok?
Placentarios. ¿Qué factores placentarios? Una insuficiencia placentaria, por ejemplo. Calcificaciones placentarias. Trombosis placentaria. Isquemia placentaria. Factores de riesgo para el RSI. Factores de riesgo fetales. Una de las más importantes, malformaciones fetales. ¿Ok? Bien, eso en cuanto a los factores de riesgo. Una lista entera, inmensa, incluso hay más de factores de riesgo para RSI. Endotermia placentaria sería insuficiencia placentaria, calcificación placentaria, Trombosis placentaria, isquemia placentaria. Bien, ¿cómo diagnosticamos el RSI? ¿De qué manera hacemos el diagnóstico del RSI? Para empezar, el RSI también no tiene un diagnóstico específico. ¿Ya? No hay un diagnóstico específico en el RSI. No es como en la placenta previa, ecografía, diagnóstico específico. ¿No ve? Ahí está la placenta, está previa esa placenta. Pero en el RSI no hay un diagnóstico específico. Pero nos colaboran, ¿qué estudios? Primero, nos puede colaborar la ecografía. ¿Ya? Volvemos a la ecografía Doppler, que también nos ayuda bastante. Y finalmente el examen físico. ¿Ok? La ecografía, sobre todo para valorar el índice de líquido amniótico, ¿ya? Para valorar el perímetro cefálico, el perímetro abdominal, cómo está yendo ese desarrollo, acorde o no a la edad gestacional. El ecodoppler, si esa paciente o ese feto está recibiendo un buen flujo, ya sea a través de la arteria umbilical, arteria uterina o la arteria cerebral media. ¿No ves? Porque una insuficiencia placentaria, calcificaciones placentarias te va a producir alteraciones en el flujo de estos vasos sanguíneos. ¿No ves? Y finalmente el examen físico, medir la altura uterina. ¿Ya? Si está el embarazo con 37 semanas y la altura uterina te da 28 centímetros, lo más probable es que esté haciendo retardo de crecimiento. Pero con todo esto, ecografía, ecodoppler, examen físico, simplemente te estás aproximando, acercando al diagnóstico. No hay diagnóstico específico. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que te hace sospechar más el examen físico? Ya trae una ecografía de 10 semanas, con esa te da 37 semanas, por ejemplo, y le toman la altura uterina 28 centímetros, cuando la altura uterina de esta paciente ya debería estar arriba de 32 centímetros. Ya te hace sospechar. Le pides una ecografía, te dice que está todo normal, probablemente sea un RSI simétrico. Le pides una ecografía Doppler, que también está todo normal, te dicen, ¿ya? Pero vos vas haciendo controles con ecografía y cuando ya llega un embarazo término, se produce parto o cesárea, resulta que pesó 1.800, máximo 2 kilos de obesidad. Ha hecho nomás un retardo de crecimiento. ¿Okay? Por lo tanto, no hay un diagnóstico específico para el retardo de crecimiento. No hay. ¿Ok? ¿Puedo usar? Bien, ¿cuál es el tratamiento, la conducta y el retardo de crecimiento? ¿Qué hacemos con una paciente con retardo de crecimiento? ¿Qué creen que hacemos? ¿Hay tratamiento para el retardo de crecimiento intrauterino? Bueno, esa es la etiopatogenia, pero no específicamente la etiología. Si se conociera, es esta hormona la que produce metaleormona. Pero probablemente son todo eso lo que les he nombrado, lo que podría producir, no le vas a meter todas esas hormonas. No hay tratamiento para el retardo de crecimiento. No hay tratamiento para el retardo de crecimiento. En el libro que dice dieta, darle de comer, incluso algunas hormonas, pero no sirve. Así dice el libro. No hay efectividad en el no hay tratamiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos simplemente con esta paciente? Hacer controles. Controles con ecografía, control con ecodoppler, monitoreo fetal, también hay que solicitar a esta paciente.
Eso es lo que podemos hacer. No hay tratamiento, no hay un medicamento para el retardo, no hay una hormona para el retardo de crecimiento. ¿Ok? Bien. Pero lo vamos a tener a esta paciente todo el tiempo con retardo de crecimiento intrauterino. No. ¿En qué momento interrumpimos embarazo con retardo de crecimiento intrauterino? Hay dos situaciones. Primero, si estamos sospechando, porque tampoco le damos a un diagnóstico exacto en el NSIU, estamos sospechando de NSIU, ¿ya? Más hay un adecuado flujo placentario, más una buena oxigenación al feto, entonces que el embarazo prosiga su curso normal hasta las 37 semanas o 38 semanas donde se va a iniciar el trabajo. ¿Ya? Vuelvo a repetir, si hay sospecha de RCIU, ¿ya? Más una buena oxigenación, hay un buen flujo placentario, el embarazo prosigue. Por más que estés sospechando de eso, es hecho que no vamos a llegar nunca a un dato exacto, a un diagnóstico exacto de RCI. Estamos sospechando de RCI, pero tiene buena oxigenación y buen flujo placentario, prosigue el embarazo hasta 37, 38 semanas donde se inicia el trabajo. Pero ¿cómo voy a saber que tiene buen flujo placentario y buena oxigenación? A través de ecografía Doppler, ecodoppler y a través de monitoreo. ¿Ok? Bien. Segunda eventualidad. Si se sospecha, sospecha de NSIU y hay estas 5 eventualidades, ya se interrumpe el embarazo. ¿Qué eventualidades? Primero, sospecha de RCIU y Doppler, ecografía Doppler alterado, interrupción de embarazo. RCIU más ecografía Doppler alterado, interrupción de embarazo. RCIU más frecuencia cardíaca fetal alterada, interrupción de embarazo. ¿Ya? RCIU más oligohidramios, interrupción de embarazo. RCIU más monitoreo fetal alterado, interrupción de embarazo. RCIU más curva de crecimiento estático. Hay una curvita de crecimiento que se saca por ecografía, no vamos a especificar eso acá, hay una curva de crecimiento. Pero si esa curva de crecimiento por ecografía está estático, no va incrementando, más la sospecha de NSIU, interrupción de embarazo. Entonces, cuando yo les diga en qué eventualidades hay que interrumpir embarazo, cuando se sospecha de NSIU más ecodoppler alterado, frecuencia cardíaca fetal alterada, cuando hay oligohidramios, cuando hay monitoreo fetal alterado y cuando la curva de crecimiento está estática. Cualquiera de estas eventualidades. Ahora, esto obvio, pues, ¿no? Cualquiera de estas eventualidades, más sospecha de esta. Si no hay nada de esto, hacemos nomás seguimiento. Seguimiento con ecografía Doppler, con ecografía normal, con su monitoreo fetal, hasta que inicie el trabajo. ¿Ok? Bien. Eso en cuanto a interrupción. ¿Cuáles son las complicaciones de los bebés chiquititos que tienen retardo de crecimiento intrauterino? ¿Cuáles son las complicaciones? Sobre todo complicaciones neonatales. Lo primero puede ser que tenga prematuridad. ¿Ya? Nacen bebés prematuros. Segundo, estos bebés con RCI tienen tendencia a ser hipoglicémicos.
Estos bebés con RSI tienden a hacer hipocalcemia. Estos bebés con RSI tienden a hacer trombocitopenia o plaquetopenia. Estos bebés con RSI puede que tengan a la larga mortalidad perinatal. Es decir, están 2, 3 semanas, meses y se mueren. ¿Ok? Esas son las complicaciones de los bebés que nacen con RSI. Bien. ¿Preguntas? Ya. Ya. Buena pregunta. Ahí dilucidamos una manera. Hemos dicho que no hay tratamiento, ¿no? Pero si nosotros de alguna u otra forma hacemos tratamiento a los factores de riesgo, que sí se puede, obviamente pues ese bebé no va a tener retardo. Factor de riesgo, por ejemplo, si hay hipotiroidismo y le haces tratamiento de su hipotiroidismo o continúa la madre tácitamente su tratamiento para hipotiroidismo, poco probable que tenga RSI. Si le haces tratamiento a la hipertensión gestacional, esa madre toma sus antihipertensivos, le das aspirina para que haya mayor flujo placentario, entonces poco probable que tenga RSI. Si la madre tiene diabetes gestacional, hace tratamiento para su diabetes bien controlada, hace sus glicemias la mamá o toma sus antidiabéticos orales, poco probable que tenga RSI. Entonces, puede que si tú haces tratamiento a los factores de riesgo, no al RSI, puede ser que secundariamente se refleje que la paciente no tenga RSI. Pero la paciente descuidada, no toma sus antidiabéticos, hipertensa, no toma su tratamiento, un factor de riesgo para que simplemente vaya RSI. Entonces, siempre, cuando ustedes vean una paciente hipotiroidea, piensen que esa paciente, el bebecito podría ser RSI. ¿Ya? RSI. Bien, ¿algo más?